Bueno, vamos a retomar de donde quedamos la clase anterior. Me gustaría pasar en limpio algunos aspectos, algunas cuestiones que se comentaron en la clase anterior y evacuar un par de consultas que habían quedado plasmadas en el chat respecto al carácter de algunas intervenciones notariales, digamos. O sea, si confiere o no autenticidad al documento toda vez que hay una intervención notarial o cómo es verdaderamente el funcionamiento de esa fe pública que da el escribano. Recuerden que estamos enmarcados dentro de la obligación de dar cosa cierta, cuya finalidad es la de constituir o transferir un derecho real. Estamos en esa primera finalidad. Y en segundo lugar, estamos focalizados en la entrega de una cosa de carácter inmueble. ¿Está? ¿Por qué aclaro esto? Porque luego vamos a hacer la distinción cuando lo que se entrega es un bien mueble, registrable y no registrable, y por último vamos a hacer mención a los efectos en el caso de que la finalidad de la obligación sea la de devolver la cosa a su dueño, que es la otra finalidad que interesa en este tipo de obligación, recordando que la de transferir el uso y la tenencia eh, van a quedar reguladas por las normas especiales, ¿está? Bueno, en el caso de los inmuebles, recordando también lo que se explicó en cuanto a los sistemas del derecho comparado, arrancando del sistema del derecho romano, luego el sistema del derecho francés, y por último el sistema del derecho alemán, lo que hicimos fue analizar qué es lo que sucedió en nuestro derecho argentino desde la sanción del Código de Vélez Sarsfield en su redacción original, pasando por la reforma que implicó la ley 17711 y luego la ley 17801, que en realidad en este aspecto no modificó al código, pero sí sirvió a los efectos de aclarar esa contradicción que estaba plasmada en el artículo 2505, y por último, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial a partir del 1 de agosto de 2015. Entonces, llegado a este punto, lo que yo quiero que ustedes tengan en claro es cuáles son todos los recaudos que tienen que tener, que tienen que reunirse a efectos de que la obligación de dar cosas ciertas, si es un inmueble, y si a la vez de transferir el derecho personal se va a transferir un derecho real de propiedad sobre la cosa, necesita sí o sí reunir estos elementos que habíamos mencionado. El primero que se indicó era el título, cuyo antecedente ya data del derecho romano, ¿no es cierto? Que ya estaba estructurado desde el sistema del derecho romano en adelante. Ahora bien, en nuestro caso, como yo les señalé y les especifiqué, el título de propiedad va a ser la escritura pública, conforme lo determina el artículo 1017, inciso A. Y en esa línea lo que hicimos fue separar las aguas, dividir un poco las aguas de otro tipo de instrumentos que no comparten igual naturaleza, porque la escritura pública, les expliqué que gozaba de la autenticidad, o sea que se servía por sí misma y que valía por sí misma en tanto no sea redarguida de falsa, por incidente o por acción autónoma, sea en sede civil o en sede penal, eh, a diferencia de otro tipo de documentos, como por ejemplo el que le sigue en importancia, en tanto su utilidad práctica, era el boleto de compraventa. Yo les establecí la diferencia en cuanto al boleto de compraventa, que era un instrumento de carácter privado, que si bien tenía una gran utilidad pragmática en cuanto a que le permite a las partes fijar pautas en cuanto a la mayoría de las cláusulas del negocio relativas a la entrega de la cosa, al pago del precio, en realidad el verdadero fin del boleto de compraventa es hacer nacer para las partes la obligación de hacer,
y específicamente hacer qué, hacer o suscribir u otorgar la escritura pública posterior, porque necesariamente el acto tiene que quedar formalizado en la forma que la ley establece y prescribe para que produzca sus plenos efectos jurídicos, o sea, para que pueda efectivamente constituirse o transferirse el derecho real. En tanto no se eleve el acto a esa formalidad prescrita por la ley, el acto surte efectos jurídicos, pero no puede ese sujeto llamarse propietario o dueño de la cosa. El acto es únicamente oponible, ese boleto de compraventa resulta únicamente oponible entre las partes, y en el caso de incumplimiento de esa obligación de escriturar, van a tener que terminar en sede judicial para poder formalizar el acto y elevarlo a escritura pública. La escritura pública es siempre la línea de meta, siempre es el puerto al que debemos procurar llegar. No existe otro tipo de título. Si nosotros hablamos de que un propietario necesita un título de propiedad, eso es una escritura pública. En el caso de los inmuebles no hay, reitero e insisto, otro documento que haga a las veces de. El boleto de compraventa lo único que hace es obligarlos a suscribir esa escritura pública. Por eso generalmente allí es donde se acuerdan quién va a ser el escribano, quién va a autorizar ese negocio, quién va a costear el gasto, digamos, el precio de la escritura pública, en qué fecha se va a establecer, en qué fecha se va a suscribir, el lugar donde se va a firmar, etc. Es la cláusula que no puede faltar en el boleto de compraventa, y es la principal cláusula a ejecutar en caso de que luego alguna de las partes se niegue a suscribir la escritura pública. Yo le conté toda la serie de procesos judiciales que están ligados a este tema, como por ejemplo el juicio de escrituración, o en su defecto, si estamos ya en presencia de un boleto de compraventa prescripto, de una obligación de hacer prescripta, cuyo plazo se había reducido a 3 años, ya va por la vía de la prescripción adquisitiva. Luego les expliqué, en el supuesto de que alguna de las partes falleciera, la posibilidad de presentarse como acreedor en el proceso sucesorio, pidiendo ser reconocido como tal por los herederos a través de un incidente que se llama de legítimo abono, que únicamente puede tener resultado positivo si los herederos reconocen expresamente a ese acreedor como tal, porque si no lo hacen o no contestan, la vía se rechaza sin más trámite, quedándole únicamente a ese acreedor la posibilidad de ir por estos carriles largos de los juicios de escrituración o eventualmente de prescripción adquisitiva. Bueno, a partir de eso también hicimos la distinción, ya sobre el final de la clase, con otro tipo de documentos que a veces incluso aparecen antes que el boleto de compraventa, como son, por ejemplo, la seña y la reserva. En ambos casos la utilidad es la misma, que es asegurar la realización del negocio de compraventa, entregando una suma de dinero en miras a producir ese aseguramiento, digamos, ese compromiso de las partes a realizar el contrato posterior, que tampoco lógicamente son título ni nada que se le parezca, y luego también de otros instrumentos con los que se pueden encontrar en la práctica, como por ejemplo son las cesiones de derecho, posesorio de derechos hereditarios gananciales, bueno, todo un mundo de documentos que no son título de propiedad. Entonces, siempre en este caso, cuando el abogado es consultado el abogado o el martillero público, que son los dos técnicos idóneos para intermediar en este tipo de negocios, son consultados respecto de esta situación, sin descartar lógicamente al escribano, ¿no? Que es el que ranquea el punto 1 acá de competencia y de idoneidad, pero en nuestro caso, en lo que a nosotros nos interesa, el abogado es habitualmente consultado respecto de este tipo de cuestiones,
siempre el primer punto aquí es requerir a nuestro futuro vendedor que nos exhiba y nos muestre su título de propiedad. Y es allí donde nosotros enseguida vamos a identificar si ese vendedor está o no en condiciones de vender, y esta palabra implica de transferir al comprador el derecho real de dominio, porque únicamente puede transferir el derecho real de dominio el dueño, y es dueño quien tiene título de propiedad. Esto es como un circuito que es siempre cerrado. Entonces acá no hay grises, es como, ¿soy o no soy dueño si tengo o no tengo título de propiedad? Y título de propiedad inscripto, que es lo último a lo que vamos a llegar en estos recaudos de los que les estoy hablando. El primero es la escritura pública, entonces de eso no queda duda. Ahora, como les mencionaba hace un instante, existen otro tipo de intervenciones de los escribanos públicos que tampoco redundan en un beneficio de importancia en este ámbito del que estamos hablando, o sea, a los efectos de que un sujeto pueda válidamente transferir su derecho de dominio, como por ejemplo las certificaciones que hacen los escribanos. Los escribanos certifican fotocopias y certifican firmas. Son los dos grandes ámbitos en donde ellos obran como fedatarios, dando fe, de alguna forma, de lo que sucede en su presencia. Sea que la fotocopia es fiel a un original que tiene a la vista, o bien que la firma que se estampa en el documento se hace en su presencia. En el caso de este mundo de documentos del que hablamos, los escribanos suelen tomar intervención para certificar las firmas en los boletos de compraventa, descartando que en el caso de la escritura pública ya tiene la intervención notarial por completo, ¿no es cierto? O sea, ya la escritura pública es redactada y autorizada por él. Ahora, pasando al ámbito de los documentos privados, de los instrumentos privados, en el que le siguen importancia, que habíamos referido al boleto de compraventa, el escribano suele ser requerido a instancia de alguna de las partes para justamente certificar y dar fe que se firma en su presencia. Ahora, la certificación de firma en un documento, que ustedes lo van a identificar muy fácil, porque van a tener un boleto de compraventa en una hoja cualquiera, formato impreso A4 u oficio, que va a tener como título boleto de compraventa, y van a leer un contrato con precio, con cosa, con cláusula relativa a la obligación de escriturar, etcétera, etcétera, y luego van a tener una hoja, que es una foja notarial, de actuación notarial, que se abrocha a ese papel blanco, y que dice, que lleva un rótulo arriba y que dice foja de certificación de firmas e impresiones digitales o huellas digitales. Y lo único que hace constar eso es que ustedes, a la vez de firmar el boleto de compraventa, firmaron al escribano su libro de requerimiento de firmas. Es como si ustedes fueran a registrar su firma ante el escribano. Entonces el escribano queda con un respaldo de cuál es su firma, y de que esa firma se reprodujo en su presencia en ese papel que es el boleto de compraventa. Ahora, el escribano puede ni siquiera leer el boleto de compraventa. Entonces, ¿esto qué les da la pauta a ustedes? Que el boleto de compraventa no se contagia del efecto que produce esa autenticidad notarial relativa a la firma. O sea, no se refleja en el resto del documento. Pasado esto en limpio, ¿qué significa? Que únicamente la firma es lo que debería, lo que mantiene el carácter auténtico del acto. O sea, la firma, que ese documento fue firmado por Juan Pérez, DNI número tal, es auténtico. Y si yo alego que esa firma no le pertenece a Juan Pérez, o sea, alego la falsedad de la firma, entonces tendría que redarguir de falsedad, porque eso sí es un instrumento público, y tendría que tratar de rebatir esa autenticidad por la vía procesal pertinente. Ahora, si yo quiero atacar de falso
al boleto de compraventa en cuanto a su contenido, por ejemplo, que la cosa está mal descripta y que en vez de tener 40 metros de fondo tiene 10 metros de fondo, y que hay un error, no hace falta que yo lleve a juicio al escribano y que haga una redargución de falsedad, porque eso, en cuanto al contenido del documento, sigue teniendo naturaleza privada, y el documento privado puede ser atacado en su falsedad por cualquier vía y por cualquier medio de prueba. Entonces hay una diferencia abismal en cuanto a el límite que tiene la intervención del escribano. Cuando el escribano interviene para certificar la firma, lo único que deja bajo el manto de fe pública y de autenticidad en el acto es que la firma se estampó en su presencia y que se lo hizo el día tal que él consigne en esa foja que se anexa al documento, ¿está? Y en tal caso eso es lo único que queda amparado y que si se desmiente va a tener que ser atacado de falsedad por la vía de la redargución. No así el resto del contenido, ¿está? Esto lo aclaro porque lo consultaron en la clase anterior y no había llegado a responderlo, pero claramente que no es un elemento necesario. Esto sucede en toda la intervención notarial en este sentido. O sea, si ustedes hacen certificar la firma en un contrato de locación, que habitualmente se hace, tiene el mismo alcance. O sea, la intervención del escribano en el área de certificaciones únicamente ampara bajo su manto de autenticidad y de fe pública a lo que sucede en su presencia y que el escribano certifica. Si es una firma, es solo la firma y no se extiende el efecto al contenido del documento que se firma, ¿está? No obstante, los escribanos tienen el deber de controlar la legalidad del acto, o sea que el escribano debería leer el boleto de compraventa o debería leer el contrato que se va a firmar para cerciorarse que no hay ningún viso de ilegalidad en el negocio. Por ejemplo, que yo no estoy poniendo que el objeto de la compraventa va a ser constituir un prostíbulo en el inmueble sito en calle tal, porque el inmueble el escribano se estaría metiendo en un negocio completamente ilícito. Por eso los escribanos suelen leer esos documentos, pero eso a la gente le da la falsa sensación de que entonces el escribano dejó el acto auténtico y eso no es así. Lo único que queda bajo la órbita de la autenticidad es la firma, o en tal caso, la copia, que la copia responde a un original. Una cuestión más que tengo que aclararles, que esto hace al fino, digamos, de lo que es el título de propiedad, es que la escritura pública en realidad que les va a traer el futuro vendedor, cuando ustedes se lo requieran como primer paso, en realidad no es la escritura pública original, porque el original queda bajo custodia y bajo reserva del escribano. El escribano, con todas las escrituras públicas que autoriza al año, conforma su libro de protocolo. El libro de protocolo lo custodia él por 10 años hasta que después lo deja bajo el cuidado de, actualmente sigue siendo así hace muchos años, del archivo de tribunales del Poder Judicial, pasa bajo la custodia del Poder Judicial, y allí es donde quedan in eternum los protocolos de los escribanos, en tanto no se ordene alguna destrucción o no suceda algún infortunio con su suerte, digamos. Pero en principio, ¿esto qué significa? Que el original, la escritura pública que las partes fueron y firmaron en la escribanía, queda bajo el poder del escribano. Entonces, ¿qué es lo que el vendedor les va a presentar? El vendedor les va a traer lo que se denomina un primer testimonio o primera copia de esa escritura pública matriz. ¿Y en qué consiste? Es tan solo una fotocopia de esa escritura pública original o matriz. Puede ser una transcripción hecha a mano o hecha en computadora, pero en vez de comenzar diciendo escritura pública número tal, va a comenzar diciendo primer testimonio de escritura número tal. Si fuera una fotocopia, que es la forma más fácil de extraer o de expedir una primer copia o primer testimonio,
Lo que cuenta esa fotocopia, que es lo que le da ese carácter auténtico, es de nuevo con una foja de actuación notarial que también dice concuerda. En el caso de arriba del título de esa hoja dice concuerda notarial. Y en la parte que completa el escribano, porque es un formato que los escribanos compran únicamente en el colegio, que son hojas que suministra únicamente el colegio de escribanos, no es que compran en el kiosco de a la vuelta de su casa, ni en la librería. Ese concuerda lleva un número de serie, entonces también el colegio registra qué serie y qué número le vende al escribano, y ese concuerda tiene campos que el escribano completa con a mano o en forma impresa, y allí va a decir que concuerda con que el título que se expide es un primer testimonio de la escritura pública número tanto. Y eso es lo que viene a completar esa fotocopia, que hasta ahí es como una fotocopia simple, que uno saca en su casa, pero que cuenta con esa hoja, generalmente de color verde, por ahí varía en las jurisdicciones provinciales, y que es lo que le da autenticidad y hace a las veces de matriz, de original, pero en realidad es lo que le permite a la parte, lo que le da el poder negocial al documento. ¿Se entiende esto? No. O sea, el original lo va a tener siempre el escribano. ¿Y esto por qué es así? Si uno aplica la lógica es sencillo. Ese primer testimonio puede perderse, extraviarse, romperse, deteriorarse, puede ser robado o sustraído, puede pasar un sinnúmero de cosas como suceden con los documentos que uno tiene en su casa. Entonces tiene que haber un respaldo a dónde ir a buscar algo tan significativo, y es justamente en ese libro de protocolo, que puede estar en custodio en la escribanía o ya pudo haber pasado al Poder Judicial. Yo tengo que mirar la fecha en la que se otorgó el acto, y en tal caso, si tengo que pedir un segundo testimonio, es como si se perdiera el DNI del inmueble. Es lo mismo. Tengo que pedir un segundo testimonio, y muchas veces ya se tiene, cuando está en archivo de tribunales, ya se hace a través de un pequeño proceso judicial, lógicamente. Tiene que requerirlo el juez, ese segundo testimonio. Bueno, esto les pinta todo el panorama, todo lo que se pueden encontrar en cuanto a ese primer elemento, que es el título de propiedad. El segundo elemento, el segundo recaudo que necesariamente tiene que estar para que el derecho real de dominio pueda ser transferido efectivamente y pueda, a la vez de entregarse la cosa, pueda la persona convertirse en propietario de ella, es la tradición. Que el concepto ya lo dimos en la clase anterior, lo reitero por si a alguien le quedó incompleto. En nuestro caso recuerden que señalábamos que la tradición era la entrega en forma real, material y efectiva de la cosa, y la recepción, esto lo aclaro con negrita y subrayado, teniendo en cuenta que no es la definición que por ahí toman los civilistas de derechos reales, pero en nuestro caso lo habíamos indicado expresamente en la clase anterior, considerábamos que el acto tenía dos caras en la moneda, entonces es entrega, pero a la vez es recepción de la cosa en la misma forma, o sea, en forma real, material y efectiva. ¿Esto cómo lo materializamos en el caso concreto? Fuimos a la escribanía, firmamos la escritura pública, y cómo vamos a perfeccionar la tradición, o también llamada modo. El título y el modo. Bueno, el modo acá es algo tan gráfico. Si ustedes piensan en el derecho romano, recuerden que era esa entrega que se hacía en una plaza pública, en frente de toda la comunidad. Bueno, acá es lo mismo. ¿Cómo la identificamos? Con el acto tan sencillo de entrega de las llaves. El acto de entrega de las llaves, donde se transfiere de alguna forma la posesión de la cosa, es lo que materializaría al acto de la tradición o modo. Para que ustedes lo identifiquen en el caso práctico, digamos, cuando va la persona y abre la puerta y entra al hogar que acabo de comprar, bueno, entonces ya se produjo la tradición de la cosa, la entrega y la recepción. Bueno, y por último, el tercer elemento, que si bien no es constitutivo, pero es sumamente importante, es la inscripción registral.
La inscripción registral en materia de inmuebles, ya lo mencioné en la clase anterior, reviste carácter declarativo. Esta fue la controversia que cerró la ley 17.801, entre paréntesis, vigente, que es la ley de registro de la propiedad inmueble, y que establece que los títulos en los que se transfieran, constituyan, modifiquen, etcétera, derechos reales sobre inmuebles deben inscribirse en ese organismo creado por el Estado, con el fin de dar publicidad del acto a terceros y asegurar la oponibilidad frente a terceros. O sea, son dos cuestiones que hacen a la inscripción registral: la publicidad y la oponibilidad del acto frente al resto de la comunidad. Y eso es lo que de alguna forma termina de materializar el carácter erga omnes que tiene el derecho real. ¿Se acuerdan que en la primera clase, en las primeras clases, cuando realizaron la actividad del cuadro comparativo, una de las diferencias era con los derechos personales u obligaciones, era justamente que los derechos personales tenían efecto entre partes únicamente, mientras que los derechos reales tenían efectos absolutos, porque eran oponibles frente a toda la comunidad. Incluso yo les hablé de que existía como un sujeto pasivo universal, que era el resto de la comunidad, que tenía que respetar el derecho del titular. Bueno, en este caso eso, en materia de inmuebles, se logra con la inscripción registral. La inscripción registral es lo que va a asegurar la publicidad de ese negocio, de ese acto jurídico. ¿Esto por qué es así? Porque, como yo les señalé en la clase anterior, el acto de escrituración, de otorgamiento de la escritura pública y el acto de entrega de las llaves no se realiza ya en una sociedad moderna como la nuestra en la plaza pública, sino que se realiza a puertas cerradas, en un estudio notarial, en una inmobiliaria o en un estudio jurídico, y Juan Pérez, que está caminando en la esquina, no sabe que ahora la casa de al lado ya no es de Juan y pasó a ser de Pedro. Entonces, ¿cómo se va a enterar Juan Pérez de que ahora la casa es de Pedro? Únicamente si pide un informe en el registro de la propiedad inmueble, porque el encargado de dar publicidad a terceros no es ni el escribano ni son las partes, sino el registro de la propiedad inmueble. Esa es la función para la cual se creó el registro de la propiedad inmueble, para dar publicidad y dar oponibilidad. Hasta ahí tengo la publicidad. ¿Y la oponibilidad qué implica? Que yo pueda presentarme como propietaria de ese inmueble frente a toda la comunidad y que pueda oponer mi título inscripto a cualquier persona que pretenda alegar un derecho con respecto a mi mismo inmueble. ¿Está? O sea, el título inscripto hace que yo gane siempre en la discusión, porque es así como yo opongo mi título y lo enfrento a cualquier persona que quiera alegar algún tipo de derecho de propiedad o de posesión sobre mi inmueble. ¿Está? Sobre esto último, el tema de la oponibilidad, hay un artículo específico que vamos a leer un poquito más adelante, que aparece cuando analicemos los efectos de esta finalidad, que establece justamente una especie de orden de preferencia que tiene esa persona que obtuvo, que perfeccionó la adquisición de su derecho sobre un inmueble cumpliendo estos 3 pasos. Ahora, hay una cuestión más que corresponde que aclaremos, porque si es el registro de la propiedad inmueble el que va a dar publicidad al resto de la sociedad de si un inmueble es de Juan o si es de Pedro, o todo lo que sucede en relación a un inmueble, entonces es el organismo al que el abogado tiene que consultar como primer parada cuando va a intermediar en un asesoramiento acerca de una adquisición de un inmueble. ¿Cómo es que el abogado va a requerir entonces que el registro le diga cuál es el estado de dominio o cuál es la situación dominial del inmueble? Bueno,
Hay acá dos sistemas que aún coexisten. Me gustaría que tengan a mano lo que yo les pedí en la clase anterior, que son esas imágenes que están cargadas. Ahora lo mismo vamos a compartir la pantalla, pero yo les voy a explicar primero la diferencia. El registro de la propiedad inmueble, cuando se creó, como les dije, fue en el año 1968 que se sancionó esa ley, 17801, modificó el sistema en que se asentaban los inmuebles y creó lo que se llama un sistema de matriculación. La matriculación es como cuando pasamos del DNI de libreta verde al DNI este que tenemos ahora de plastificado, es lo mismo. O sea, tenemos un sistema de registración antiguo que se denomina sistema de protocolo, como el protocolo del escribano, pero en este caso un protocolo que lleva el registro de la propiedad, donde los asientos y todas las anotaciones se realizaban a mano, así lo van a encontrar, o bien el sistema moderno actual, que ya es un sistema de fichaje de lo que se llama folio real. Ahora, si yo me encuentro con esto, ¿cómo sé cómo pedir? Bueno, yo tengo que mirar, en primer lugar, como cuando la persona va a votar. Mira, el que le toma el DNI, mira, ¿cuál es el DNI que lo habilita a votar? Bueno, el ejemplar A. Bueno, entonces la persona le tiene que presentar el ejemplar A. Bueno, acá es algo similar. Yo tengo que mirar en mi título, ese que me va a traer el vendedor, como lógicamente como escritura tiene que ingresar al registro de la propiedad, el registro de la propiedad atrás de ese título le va a poner un sello, que es el que le va a indicar a ustedes a qué está inscripto. Si está inscripto al sistema de protocolo de dominio, porque es un documento muy viejo, anterior a ese año 1968, o si ya pasó al sistema de matrículas o de fichajes. En ambos casos, yo tengo que contar porque le tengo que decir yo al registrador, al oficial registrador, le tengo que decir, infórmeme si el inmueble inscripto a tal tomo, folio, finca y año, en el caso del protocolo de dominio, o bien tengo que decirle si el inmueble, que me indique el estado de dominio del inmueble que está anotado al folio real, matrícula, número tanto. Y en ambos casos le tengo a la vez que identificar el departamento, porque los registros son provinciales. En el caso de Corrientes hay lógicamente un número importante de departamentos, entonces el registro tiene que identificar primero el departamento. Si corresponde al departamento capital, una vez que ya está en el departamento capital, entonces va a buscar el número de tomo, luego va a buscar el número de folio, luego el número de finca y el año en el que se instrumentó esa escritura, esa última escritura pública que se tenga sobre el inmueble. Entonces va a ir a ese tomo y va a reproducirles a ustedes en el informe lo que esa parte del tomo tiene escrito. En el sistema del folio real, lo único que ustedes van a tener que decirle, por eso es mucho más sencillo, es el número de folio real al que está inscrito, el número de matrícula y el departamento. Les comparto en la pantalla para ver las diferencias en cuanto a la registración y al informe que nos va a expedir el registro de la propiedad. Bueno, esto contiene también, perdón, ahí. También hay una distinción que acá está bien que mencionemos, que el pedido de informe de dominio entre el registro de la propiedad inmueble también puede ser requerido en sede judicial, cuando yo le pido al juez que sea el que requiera, el que ordene al registro expedir ese informe. En ese caso, el pedido de informe se realiza mediante lo que se llama un oficio, ¿está? Pero si lo hago extrajudicialmente como profesional libre, yo tengo que acreditarle un interés al registro, esto lo aclaro porque no es que yo me voy a ir al registro y le voy a pedir que me expida un informe del vecino a ver en qué situación está. No, yo tengo que decirle que yo con ese inmueble voy a realizar un determinado negocio y tengo que acreditarle un interés legítimo al registro para que el registro me informe. Bueno, ahora,
En el caso del sistema de protocolo de dominio, como tienen acá, tengo que indicarle tomo, folio, finca, año y departamento. Y en el sistema de matriculación, el folio real, número de matrícula y el departamento. ¿Qué es esto que está anotado acá? Responsabilidad del registro o responsabilidad del profesional. En el caso de que el sistema sea de protocolo de dominio, como yo les dije, lo que hace el oficial registrador es reproducirles algo así. Lo anterior es como un pedido, un escrito de pedido de informe. Me dirijo, bueno, la fecha y lugar, el encabezado, me dirijo en carácter de abogada, a efecto de solicitar, se siguió a informar la titularidad de dominio del inmueble, y acá está identificado, está mal identificado, pero bueno, ya saben ustedes que tienen que ponerle todo completo, digamos, el número de tomo, folio, finca y año, pero esto es simplemente para que ustedes vean un modelo descrito que es algo muy sencillo de confeccionar. Tienen ahí arriba el sello de ingreso al registro de la propiedad, y esta es la respuesta que el registro le da si el sistema es de protocolo de dominio. ¿Qué es lo que hace el registro? Les reproduce lo que dice ese sistema de tomo, porque los tomos no se los exhiben a los profesionales. El registro ha tenido muchos problemas de exhibir tomos que son de antaño y que la persona arranque hojas. Entonces, a efectos, y aparte son libros gigantescos que cuando se abren a la mitad se pueden deshojar, entonces no se los exhiben a los profesionales. Es el oficial registrador el que vuelca la información que tiene asentada allí y se las transcribe generalmente en el mismo reverso de la hoja. Y les devuelve su hoja con el pedido de informe y el informe detrás. Entonces tienen ahí el número de informe y todo lo que el oficial registrador encontró. Que se halló inscripto el lote tanto, conforme duplicado de mensura tanto, a nombre de fulana y mengana, y le puede indicar todo lo que encuentre allí en el registro. En algunos casos, el registro hace un mix de cosas, porque el registro puede, en algunos casos, así lo ha hecho, conformar sus protocolos con un resumen que el escribano hace y que adjunta a la escritura pública, porque como la escritura pública, el registro la interviene con el sello y la devuelve al escribano, la escritura va acompañada de lo que se llama una minuta, que es como un resumen de esa escritura pública, y la minuta sí se la queda el registro de la propiedad. Entonces muchas veces lo que hace es sacarle fotocopia de esa minuta y entregarle esa fotocopia de la minuta. Pero esa información muchas veces está mal leída, porque es carga del registro informarles así, es pedirles un informe completo de lo que se lee en esa minuta, y no fotocopiarles la minuta. Digamos que hacen una mezcla por ahí compleja, y ustedes tienen que ir viendo, esto parece muy sencillo, pero imagínense los grandes loteos, donde va vendiendo por lote la gente. Entonces, a continuación de esa minuta, que es como un formato hecho a máquina o hecho a computadora, van teniendo atrás y todo por los costados anotaciones. Lote 21A, vendido, pasó a folio real, matrícula tanto. Y ustedes van buscando el lote 21C y tienen que ir rastreando. O sea, es una situación por ahí compleja, y está bien que el registro sea lo más eficiente posible en la información cuando el sistema es de protocolo, porque es responsabilidad administrativa, penal y civil que el oficial registrador les brinde la información completa de lo que tiene puertas adentro, porque ustedes no están yendo a verificar lo que dice ese protocolo. Entonces el oficial les tiene que poner punto y coma de lo que lee para que ustedes puedan asesorar correctamente. En cambio, si el sistema fuera de protocolo no de protocolo, sino de folio real, la cosa acá cambia sustancialmente, porque, como les dije en la clase anterior, el sistema de protocolo, de folio real, lo que hace el registro es sacar una fotocopia
de esta ficha, que es el folio real, y entregarles esta fotocopia, sin más. O sea, no les va a traducir ninguna información. Lo único que hace es sacar una fotocopia y entregársela. ¿Y esto qué implica? Que el profesional se tenga que arreglar en la lectura de esto, que parece ser una fotocopia insignificante, pero que contiene toda la historia del inmueble y que a ustedes les tiene que permitir su conocimiento técnico, poder leer bien, en forma acabada y coherente, íntegra, para poder asesorar correctamente. Por eso es que estaba esta distinción que estaba acá mencionada en la diapositiva. En el caso del sistema de matriculación, la responsabilidad es del profesional y es causal de mala praxis si yo como abogado me comí algún dato que está sentado en el folio real y no lo mencioné a la parte. Por ejemplo, un embargo. Tengo un embargo asentado y no lo mencioné a la parte. El momento compró y ahora le viene el acreedor a querer cobrarle. Bueno, ahí habría que ver hasta dónde quedó ese profesional involucrado con ese asesoramiento deficiente. ¿Qué es lo que el folio real contiene? Fíjense que son todos apartados que están enumerados. En el número 1 tienen el número de matrícula. Ese es el número que ustedes le van a requerir. Matrícula número 17711. Bueno, ese es el número de DNI del inmueble. Segundo, tienen el departamento. Tercero, tienen la nomenclatura catastral, llámese ADREMA, llámese partida inmobiliaria, es lo mismo. Esto es para cruzar los datos con otro organismo que también es sumamente importante, que es la Dirección General de Catastro y Cartografía, que es el organismo que me va a brindar la información fehaciente en cuanto a las medidas y a la superficie del inmueble. También los títulos pasan por registro y pasan por catastro. La letra A obedece a que es una matrícula, es como si fuera una casa, porque si es PH, dice PH, y luego se van poniendo barras y números para identificar los departamentos. En el punto 4 tienen la descripción del inmueble. ¿Qué van a encontrar en la descripción del inmueble? No van a encontrar acá si está pintado de rosa o de azul, van a encontrar ubicación, medidas, linderos y superficie. Todo esto tiene que coincidir con la descripción del inmueble que consta en el título, porque acá es donde tienen que hacer el primer cruzamiento. El título de propiedad les va a decir que Juan Pérez compró el inmueble ubicado en calle tal, a la altura tal, de tanta superficie total, con tales linderos, al norte, al sur, al este y al oeste, y todo eso tiene que coincidir con lo que el registro asentó en este apartado 4. Ubicación, medidas, linderos y superficie. ¿Está? Si hay alguna cuestión allí, entonces el primer punto a corregir es probablemente en catastro, porque puede suceder que le estemos comiendo algunos metros a algún terreno vecino, y después vamos a tener un problema que justifique algún estudio hacia atrás, a partir de dónde quedó ese vicio, digamos, instrumentado, de incluir metros que no correspondían originariamente a ese terreno, ¿está? O superposición de títulos, por ejemplo, yo lo tengo en mi título y mi vecino también lo tiene en su título. Bueno, esos son problemas jurídicos tremendos después a resolver en sede judicial. Hay que revisar todo hacia atrás a ver en qué momento se produjo esa sobreposición. Luego tienen en el apartado 5, dice antecedente dominial. En el caso de los folios reales que vengan es lógico que así lo sea, que vienen de sistema de protocolo de dominio, lo que se anota ahí es el número de tomo, folio, finca y año de donde viene ese inmueble. Cuando pasa a folio real, le dejan el antecedente anotado allí. Esto sirve justamente para realizar ese estudio de títulos, que les digo yo, generalmente lo hacen los escribanos a ese estudio, que van mirando hacia atrás. Ahora, yo tengo la fotocopia, sé que tengo hoy el inmueble asentado a tal folio real, pero
gracias a esa nota en el apartado quinto, me permite saber a qué protocolo ir a buscar para mirar hacia atrás, ¿está? Luego tienen ahí el número de plano, el número de mensura, que también va a venir aprobada por Catastro, y luego tienen toda la columna de lo que hace a el inmueble en sí mismo en cuanto a la titularidad y gravámenes. En el apartado sexto tienen titulares de dominio y tienen al costado una columna más cortita que tiene un signo de porcentual. ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar acá? Que mi vendedor, mi potencial vendedor, sea el último anotado como titular de dominio. Cuando el inmueble va pasando de dueño, lo que hace el registro es, generalmente, cruza línea al que vendió y asienta abajo al que compró. Y al costado le pone si es dueño del 100% o si es dueño del 50% o de un cuarto, a veces lo ponen en fracción, en el caso de que fuera un condominio, de que fueren varios los dueños. Y allí ponen toda la información relativa a cómo compró, que también es, o cómo adquirió, que también es importante porque le tira varios datos de color. Por ejemplo, van a leer, a ver si tenemos acá uno. Dice Acevedo Julia Elizabeth, DNI tanto, Will tanto, Argentina. Casada en primeras nupcias, le dice el folio. ¿Eso qué significa? Que si estaba casada en primeras nupcias, el bien tiene carácter ganancial, salvo que en la escritura se haya hecho constar que, por ejemplo, compraba con un dinero propio. Entonces, ¿eso qué implica? Que cuando Acevedo Julia Elizabeth quiera vender, van a tener que requerir el asentimiento de su cónyuge, en este caso Rodolfo Mariano Giraldi, ¿está? Porque el inmueble va a tener carácter ganancial. O sea, el estado civil acá es importante que lo lean. Bueno, y acá también otra cuestión de suma importancia es que les va a identificar a partir de qué acto jurídico esa persona adquirió. Si fue una compraventa, si fue una donación, si fue una permuta, si fue una adjudicación en un proceso sucesorio, por ejemplo, les va a indicar el número del expediente, el juez, la secretaría, el número de sentencia, todo lo relativo a cómo adquirió. En el caso es una compraventa, entonces le va a indicar el precio, la fecha, todos los datos relativos a la escritura pública. Bueno, y tienen allí compra efectuada a fulano, quien por este mismo acto adquirió por compra efectuada, bueno, se ve que venían de una cadena de compraventas que se hicieron todas juntas. Bueno, fíjense que acá también pueden advertir lo anterior que venimos viendo, el número de matrícula, departamento, nomenclatura catastral, la descripción del inmueble, ubicado y individualizado como lote tanto, medidas, frente, fondo, frente, contrafrente, fondo y contrafondo, superficie y linderos. Y acá viene de un folio real anterior, ¿está? Número de plano y titulares de dominio. Bueno, su vendedor tiene que ser el último en esa columna y tiene que tener el 100%. Si tiene un porcentaje, entonces cuidado ahí porque está vendiendo un condominio, entonces tenemos que ver cuál es la situación del resto de los condóminos, porque si no también es un problema cuando la gente cree que está comprando el 100% y en realidad compró una parte indivisa. Lo mismo con el tema del estado civil. Si la persona estaba casada al momento que compró o que adquirió, ese bien probablemente tenga carácter ganancial y tengamos que hacer venir al esposo o esposa. En la columna siguiente, en el séptimo, tienen gravámenes, restricciones e interdicciones. ¿Qué van a encontrar acá? Todo tipo de derecho real que afecte al inmueble. Por ejemplo, servidumbres, como les mencionaba recién, en la clase anterior, el tema de la servidumbre de tránsito o de paso. Si hay un usufructo, por ejemplo, constituido respecto de ese inmueble, si el uso y goce lo va a tener una persona distinta de la propietaria, ese sería el usufructo. Y también medidas cautelares, por ejemplo, embargos se asentarían en esa columna. Si hay un juez que decretó un embargo sobre este inmueble, les va a decir allí el número de expediente, el juzgado, la secretaría y el monto del embargo. Y ahí lo que tienen que tener presente
es la fecha en la cual se hubiere anotado esa medida cautelar, porque, ese embargo en general, porque puede no ser una medida cautelar, ya estar en etapa de ejecución. El embargo dura inscripto, perdón, tuve un lapsus, justo me pensé en otra cosa que tenía que decirles. El embargo dura inscripto 5 años. Con lo cual, si yo veo que la fecha en la que se asentó el embargo data de mucho tiempo atrás, ese embargo probablemente ya esté caduco. Entonces, el registro no controla esa situación hasta tanto el folio vuelve a moverse. Entonces, si bien ustedes pueden encontrar que hay embargos que tienen cruzada una línea, o que han sido cancelados, que se nota en la columna de al lado, en la columna 8, puede que no encuentren nada y que sin embargo estén en presencia de un embargo caduco porque hubiera sido asentado hace más de 5 años. Si ustedes no leen a continuación reinscripción del embargo, el embargo caduco. Entonces allí está bien que lo omitan en el asesoramiento, que le digan al cliente, no, quédate tranquilo porque si bien acá sale que el inmueble tiene un embargo, fíjate que conforme el artículo tanto, ese embargo caducó. Eso está dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial. Otra cuestión que van a encontrar ahí es si tiene una hipoteca, por ejemplo. Si el inmueble está hipotecado, también le va a figurar allí si es una hipoteca de primer, segundo, tercer grado, según el orden en que hubiera entrado en que se hubiera constituido, quién es el acreedor, cuál es el monto de esa hipoteca, bueno, etcétera. Si hubiera cualquier otro tipo de cuestión que afecte al inmueble, va a estar anotado en esa columna 7. En la 8, las cancelaciones de esos respectivos gravámenes, y en la columna 9 van a encontrar un apartado que parece no tener importancia, que dice certificaciones. ¿Qué es esto de las certificaciones? Bueno, esto también les puede poner un punto de alerta. ¿Por qué? Porque cuando el escribano va a autorizar una escritura pública respecto de un inmueble, el escribano tiene que requerir no un informe, como puede pedir el abogado para asesorar. El escribano pide un certificado. El certificado, a diferencia del informe, produce lo que en derecho registral se llama un bloqueo registral. ¿Qué significa esto? Que es como le asegura al escribano que el registro no va a inscribir ningún acto que pretende instrumentarse sobre ese inmueble por un determinado plazo de validez que tiene ese certificado, que varía según el lugar de donde sea el escribano. Varía si es escribano de capital o del interior de la provincia, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Si yo leo, por ejemplo, que hace 2 días un escribano obtuvo un certificado sobre ese inmueble, cuidado ahí, y tengo que poner alerta, porque es posible que ese vendedor que está viniendo a mi estudio a pretender venderle a mi cliente el inmueble, esté negociando el mismo bien con alguna otra persona, porque ya tengo algún escribano que ha obtenido un certificado en miras a realizar otro tipo de negocio o la misma compra-venta, pero con otra persona. Entonces también puede pasar inadvertido, pero tengo que mirar que los certificados que sí tengo expedidos, que están allí, tengan larga data, por lo menos más de 40 días o de 45 días de haber sido autorizados, como para quedarme tranquilo de que ese certificado ya perdió validez. ¿Por qué? Porque si no, tengo que tener cuidado de que hay un escribano que pidió ese bloqueo en miras a realizar y autorizar otro negocio. Entonces tendría que preguntarle a la parte, bueno, y usted, pero acá usted al escribano tanto le dieron un certificado, porque le va a decir el nombre del escribano. Al escribano tanto le dieron un certificado respecto a este inmueble para realizar tal negocio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, parece que no, pero esto es como, no tanto en capital, pero en el interior sucede, que la persona compromete el mismo bien con diferentes personas. A uno le firma el boleto de compraventa, a uno le firma una seña, al otro le compromete a firmar la escritura, y va vendiendo muchas veces el mismo inmueble. Entonces, es allí donde después se presentan los problemas jurídicos, cuando vienen todos a pretender ser dueños,
y el inmueble va a quedar en poder de uno, en definitiva. Entonces, más allá de que eso el código ya hoy lo tiene solucionado, son problemas jurídicos importantes cuando tenemos que establecer a cargo de quién o en poder de quién va a quedar ese bien. ¿Está? A ver si hay alguien más, algo más que agregar. Bueno. Voy a seguir con el Power. A ver, ¿en qué hora estamos? Bueno, hasta allí tengo entonces los 3 elementos necesarios para que el derecho real sobre un inmueble quede perfeccionado. O sea que a la vez de que el deudor le entrega la cosa al acreedor y llevan adelante esa obligación de dar cosa cierta, transmitiendo ese derecho personal, a la vez de ello se produzca la transferencia y la constitución del derecho real, que, como dijimos, en materia de inmuebles, presupone entonces esos 3 recaudos: el título, el modo o tradición, y la inscripción registral declarativa. ¿Está? Vamos ahora a los bienes muebles. Muy sencillo. Muebles tenemos de 2 tipos, no registrables y registrables. En el caso de los muebles no registrables, en el caso de los muebles, perdón, leo ahora el chat. ¿El informe solo lo puede solicitar un profesional? Sí. La parte no puede, yo no puedo ir como Juan Pérez a pedir un informe, no. Tiene que ser un profesional. Matriculado, o sea, tiene que ser abogado, escribano, agrimensor, martillero, corredor, profesiones afines. No, no le dan un informe a cualquiera. Eso lo aclaro por la pregunta que se había hecho en el chat. Bueno, en el caso de los muebles no registrables, como puede ser, por ejemplo, un teléfono celular, tenemos que distinguir digamos, una gran diferencia con todo esto que venimos viendo. ¿Por qué? Porque si yo voy a vender mi teléfono celular, básicamente, pongámoslo en esos términos, no necesito ni hacer un boleto de compraventa, ni ir a un escribano, ni ir a un registro de compraventas de bienes muebles no registrables que no existe, sino que únicamente en la adquisición del derecho real se va a perfeccionar a través de la tradición. O sea que acá únicamente para perfeccionar esa obligación, en el caso de los muebles no registrables, se requiere la tradición de la cosa. Y en este caso, la tradición que va a otorgarle la posesión de ese teléfono celular al comprador es lo que le va lo que lo va a poner en posesión de ese bien mueble no registrable. Y según ya decía Vélez Sarsfield en el Código Civil derogado, en el artículo 2412, en materia de bienes muebles no registrables, la posesión vale título. ¿Y eso qué significa? Que ser poseedora de un bien mueble no registrable hace presumir que la persona es propietaria de ese bien y no necesita probar a nadie que es dueña de ese teléfono celular, excepto que la cosa hubiere sido denunciada como robada o perdida. Esa es la única excepción en donde esa persona podría ser obligada a demostrar que efectivamente es la dueña de ese teléfono celular. ¿Por qué entonces? Esto es sencillo, si yo voy y compro un teléfono, me voy a personal y compro un teléfono, me dan lógicamente una factura de compra, ¿no es cierto? Bueno, esa factura de compra yo no la llevo siempre en mi bolsillo por si en algún momento alguien contradice mi carácter de dueña del teléfono. No, entonces ahí está el ejemplo. La posesión vale título, hace a las veces de título. Si yo tengo el teléfono en mi poder, entonces eso significa que yo soy la dueña, y punto. Ahora, si alguien viniera y dijera, esa señorita me robó el teléfono, estoy caminando por la peatonal y viene un policía a intervenir porque hay alguien que me acusó que yo le robé el teléfono, entonces en ese caso, que la cosa ha sido denunciada como robada o perdida, tendría que acreditar la propiedad.
tendría que presentar la factura de compra, ¿está? En el caso de los bienes muebles registrables, acá tenemos de distintas naturalezas, porque tenemos, en el caso que es más representativo y significativo para comentarles, es el de los automotores. El gran cambio que tienen los automotores con todo esto que venimos viendo es lo siguiente. Primero, no tenemos una ley, tenemos un digesto de normas técnico-registrales, que es el que rige toda la actividad tendiente al registro de la propiedad automotor. Tenemos un registro que es lo coincidente con el caso de los inmuebles. O sea que sabemos que el acto hay que inscribirlo. Ahora, el título en este caso, cuidado, porque acá no hablamos de una escritura pública, no es necesario que tampoco realicemos o formalicemos un boleto de compraventa. ¿Por qué? Porque al registro no ingresa ningún tipo de documento que no sean sus formularios. El registro funciona con formularios que ya están predeterminados y aprobados por el registro. Entonces lo que se hace es rellenar un formulario, y ese formulario es el que ingresa al registro con los datos del comprador y del vendedor, y lógicamente de la cosa, ¿cierto? Del automotor o motovehículo. Entonces no hace falta que yo firme nada más que ese formulario, ¿está? Bueno, ahora, ese es lo que haría las veces de título. La tradición sí seguiría siendo igual, la entrega de la llave del auto oficiaría de entrega y recepción de la cosa. Pero la gran diferencia, no solo en cuanto al título, se plantea en cuanto a la inscripción registral. Porque en el caso de los automotores, la inscripción tiene carácter constitutivo y no declarativo. Y acá recuerdo lo que vimos la clase anterior. ¿Qué implicancia tiene esto? En el caso de los inmuebles, nosotros decíamos que la inscripción registral era al solo y único efecto de dar publicidad y oponibilidad. Bueno, en el caso de los automotores, esto es más importante, porque el derecho no nace directamente en cabeza del adquirente si el acto no se inscribe. Por eso es constitutivo el carácter de la inscripción, porque la inscripción es un elemento estructural en el derecho que se pretende adquirir. Es un elemento que hace a la existencia misma del derecho. Si yo me quiero convertir en dueña de un automotor, recién lo voy a hacer cuando la adquisición se inscriba en el registro de la propiedad. Por eso es constitutiva, porque hace nacer al derecho, ¿está? Entonces, ¿qué correlato tiene esto? En el caso de los inmuebles, lo vuelvo a aclarar. En el caso de los inmuebles, no. En el caso de los inmuebles, la adquisición ya se producía, ya se perfeccionaba en la escribanía, cuando firmamos la escritura pública y entregamos la llave y la recibimos. Pero para que los terceros tomen conocimiento se llevaba al registro. Acá no. Acá, si el acto no pasa primero por el registro, el derecho no se transfiere, no nace en cabeza del adquirente, o sea, no va a ser dueño aún. ¿Eso qué connotación tiene? Que cuando un automotor se va a transferir, generalmente eso ya se formaliza en un único acto donde se firma el formulario. Muchas veces las partes se suelen incluso citar en el mismo registro donde el auto está inscrito, en la seccional donde el auto está inscrito, y ya rellenan allí el formulario y se presentan. Ahora bien, eso marca un límite muy importante en cuanto a la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si la inscripción del auto es constitutiva, eso significa que hasta que el registro no me dice que el auto se inscribió, que eso sale con la fecha en la que el documento ingresa, o sea, por más que el registro tarde 10 días en inscribir, sale con la fecha en la que el documento ingresó. Pero supongamos que la transferencia no se inscribiera. Nos pusimos de acuerdo, vino a mi casa, miró el auto, le gustó y se lo llevó. Me pagó el precio y se lo llevó. Y quedamos comprometidos a ir la semana que viene al registro. Que esto a veces se hace, esto lo aclaro, se hace, en pro de asegurar el negocio. Bueno, ¿qué puede pasar? Que a la vuelta de la esquina esa persona tenga un accidente automovilístico y tenga que afrontar algún tipo de responsabilidad civil para resarcir al damnificado en ese accidente de tránsito. Entonces, acá, ¿qué es lo sustancial? Que el damnificado va a llevar a juicio no solo al sujeto como conductor del auto, que lo embistió,
sino también al dueño de la cosa. Y dueño de la cosa, en términos de bienes automotores, es quien figura inscripto en el registro de la propiedad automotor. Entonces esa persona va a requerir un informe al registro de la propiedad y le van a decir que el auto continúa siendo de Ángeles. Entonces no solo va a venir a juicio ese que le pagó el auto a Ángeles y se lo llevó y chocó, sino que Ángeles también va a venir a juicio como dueña de la cosa riesgosa que produjo el daño, ¿está? Por eso es acá sustancial que la transferencia se inscriba primero antes de hacer tradición del bien. Porque si la tradición se realiza antes de la inscripción registral, corremos el riesgo de que sigamos quedando involucrados como vendedores en el ámbito de la responsabilidad civil si con el auto sucede algo en el medio, ¿está? Otra alternativa, que es una vía de salvoconducto, es realizar por parte del vendedor lo que se conoce como denuncia de venta. ¿Qué es lo que hace el vendedor? Le va y le dice al registro, señor registro, yo vendí el bien, se lo vendí a Juan Pérez y se lo vendí en tal fecha. Lo que hace con ese acto, que es como si fuera una especie de declaración unilateral ante el registro, lo que hace el registro es poner atención y citar a Juan Pérez para que vaya e inscriba. Incluso, eso tiene un plazo, si mal no recuerdo es algo así como 90 días que vale. Si Juan Pérez en esos 90 días no inscribe el auto, el registro ordena el secuestro del automotor sin más trámite, o sea, le establece prohibición de circular y el secuestro del automotor, porque lógicamente que hay un ámbito de la responsabilidad civil que queda muy expuesto para ese damnificado que va a tener que ir a buscar a su demandado y no sabe quién es. Si sigue siendo el dueño que hizo una denuncia de venta o si es verdaderamente Juan Pérez el civilmente responsable, ¿está? Bueno, hay otro tipo de bienes muebles registrables que no comparten este carácter constitutivo de la inscripción y que mantienen, al igual que los inmuebles, el carácter declarativo. Por ejemplo, los buques y aeronaves. Buques y aeronaves tienen inscripción registral declarativa. No así, por ejemplo, los semovientes. Los semovientes tienen inscripción registral constitutiva, al igual que los equinos pura sangre, tienen inscripción registral constitutiva. ¿Por qué? Porque es dueño quien figura inscripto en el registro de marcas y señales. Entonces, cuando se va a vender la cabeza de ganado, también hay que inscribir con carácter constitutiva esa transferencia y pasar esa marca o señal a nombre del adquirente, con el mismo efecto que los automotores. Si el ganado se escapó del campo y salió a la ruta y alguien lo embistió, entonces van a ir a buscar al que tenga, al dueño, al que esté inscrito, esa marca o señal. Y acá es igual que en el automotor, es dueño quien figure inscrito en el registro de marcas y señales. ¿Está? Bueno, eso es todo en cuanto a las distintas clases de bienes. Lo único que nos va a quedar es, en este punto, los efectos de la obligación, que es todo lo que está regulado en el Código Civil y Comercial. Si ustedes miran el código, cuando el código trata la finalidad de constituir o transferir derechos reales, establece todos los efectos. Una vez que superamos lo de tradición que ya vimos, pasa a realizar todo un régimen en cuanto a qué es lo que sucede con la cosa y la responsabilidad por la cosa cuando hay una distancia temporal entre que la obligación nace y que la cosa se entrega. Cuando hay una distancia de tiempo, desde que yo combine que le voy a entregar tal cosa al acreedor, pero combine que se la voy a entregar en 30 días. Bueno, en esos 30 días a la cosa le pueden pasar un sinnúmero de situaciones. Por ejemplo, lo que se denomina mejora, lo que se denomina fruto, y lo que se denomina pérdida o deterioro de la cosa o riesgo de la cosa. Eso está todo regulado en el código, lo vamos a analizar muy sucintamente la próxima clase, el martes, y luego nos va a quedar muy brevemente determinar qué es lo que sucede con los efectos en relación a terceros, que es esto que les digo, el orden de prelación que establece el código según es bien mueble o bien inmueble, y quién es el que tendría el mejor derecho cuando el bien se ha comprometido a varias personas. Y a uno se le otorgó la tradición, a otro se le firmó el título, a uno se le dio la posesión, etc.
Y por último, para cerrar esta unidad, nos quedaría también muy brevemente la otra finalidad, la de devolver la cosa a su dueño. Por ejemplo, el caso del inquilino, que concluida la locación, tiene que entregar la cosa en devolución al propietario del bien. Y que en el medio también pueden pasar una serie de situaciones que pongan en jaque el derecho del propietario. Por ejemplo, que el inquilino venda el bien. O que lo comprometa a un tercero. También eso lo vamos a concluir el martes en la próxima clase. No. La hipoteca es bienes inmuebles y buques y aeronaves. Bueno, sí, no está mal. Tengo un chat en privado, pero lo hago público al resto de la clase. Preguntan si en el caso de la inscripción los que son declarativas se hipotecan y los que son constitutivas se prendan. No tiene que ver con el carácter de la inscripción, tiene que ver con el tipo de bien, la hipoteca o la prenda. Si en principio la hipoteca rige para bienes inmuebles y para buques y aeronaves, y para el resto de los automotores o maquinarias agrícolas, la prenda. Pero puede que sea coincidente con que la inscripción registral sea declarativa y constitutiva respectivamente, pero no es una condición necesaria, digamos, no lo pondría en esos términos. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a este tema? ¿No? ¿Todo ok? Bueno.